Gràcies, president. En primer lugar, saludar a algunas de las víctimas que nos están siguiendo desde la conexión en streaming y sobre todo a la gente que ha venido aquí en tribuna. No puedo citarles a todos porque algunos sí que me faltan, pero sé que hay personas que están ahí que han sido víctimas, que han sido torturadas, encarceladas, que son hijos de trabajadores esclavos, que son niños abusados del Valle de los Caídos, familiares de guerrilleros del Pico de Europa. Hay un escritor, hijo de anarquistas exiliados y que ha venido hoy desde París. La presidenta, por ejemplo, de Temps de Memoria de Illes Balears, desde Mallorca. Hijas del exilio de una larga familia, sobrina de 3 deportados, sobrina de un miembro de la Resistance francés, sobrina de anciens combatants condecorado, una hija y nieta de trabajadores forzados del gobierno de Vichy y familiar de muchos desaparecidos en Lecineña. También un saludo a Isabelo Herreros, presidente de la Asociación Manuel Azaña. Al resto, disculpen, creo que también está Eduardo Ranz, ¿no? Acabo de verle ahora. El resto, disculpas por no poder saludarles a todos y lamentar la cantidad de barbaridades que han tenido que escuchar esta mañana y continuarán escuchando. En 2007, el PSOE se vio obligado por un pacto de investidura a iniciar los trámites de una ley de memoria histórica, una ley que se ha demostrado insuficiente, cobarde en muchos aspectos, inservible e inútil, pues ha continuado con calles franquistas, con títulos franquistas, con estirpes franquistas, con los herederos del franquismo designados por Franco en la jefatura del Estado, con partidos franquistas en las instituciones, y lo han podido ver hoy perfectamente, con legislación franquista en vigor, con un poder judicial que no es que tenga trazas de franquismo, es que está minado de franquistas. Una ley insuficiente ha permitido esto y ha hecho que hoy tengamos que estar aquí tramitando otra ley que para nosotros continúa siendo una vez más insuficiente. La derecha extrema o la extrema derecha, toda hija del mismo árbol aquí en España, dice que no a esta ley, pero no dice por insuficiente, como decimos nosotros. Dice porque, como es normal, va contra su ADN político y presenta un veto. Dicen que no continúan existiendo, que ya no existen bandos en España. Yo digo que es mentira, existen bandos. Hay un bando que es el de la democracia y otro que es el del fascismo. Continúa habiendo un bando de la democracia y otro que es el del franquismo. Continúa habiendo el bando de las víctimas y el bando del olvido. Pero no va de justicia esta ley ni reparación con la profundidad que queríamos y pensamos que es otra oportunidad perdida. Una ley que de nuevo es insuficiente y por ello se han presentado, como pueden ver, centenares de enmiendas porque es una ley completamente insuficiente. ¿Pero qué es lo que proponen las extremas derechas hoy aquí? Pues quedarnos como estamos y, si pudieran, retroceder incluso 80 años, como han podido ver en muchas de las intervenciones. Y es obvio y entendible viniendo de quien viene. La ley de 2007 es la nada. En 2015 ya intentamos aquí presentar un nuevo texto que fue votado en contra por parte del Partido Popular y el Partido Socialista, pues se lo impedían sus pactos de silencio. Desde 2015 hemos tenido que ir pueblo a pueblo, calle a calle, exigiendo retirar nombres, simbología, y hemos conseguido, simplemente con un senador, retirar más de 3.000 símbolos, porque la ley de 2007 no actuaba y no tenía ningún tipo de protocolo a seguir. Una ley sin protocolo, sin régimen sancionador, sin plazos y, por lo tanto, sin ninguna utilidad. Hace 2 años también presentamos del Grupo de la Izquierda Confederal una proposición de ley de reconocimiento integral de las víctimas que todavía está pendiente de debate. ¿Y por qué la presentamos? Pues por lo mismo que hoy presentamos estas enmiendas, porque hace falta ir mucho más allá. Y pedimos cosas, tanto en nuestra ley como en nuestras enmiendas, que hablan acabar con la ley de amnistía, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Porque hay que ser más contundente con la eliminación de cualquier símbolo franquista. Y también porque pedimos cosas que son simbólicas, como por ejemplo que las federaciones deportivas españolas deben reconocer la oficialidad de las competiciones celebradas con anterioridad a la dictadura, incluyendo aquellas celebradas durante la guerra en el territorio bajo el control del gobierno constitucional. Lo que es lo mismo, que la Real Federación reconozca la copa ganada por el Levante Unión Deportiva en 1937, la Copa de la España Libre, una petición que contó, por cierto, en el Congreso con la unanimidad
en una proposición no de ley, también con el voto favorable del Partido Popular. Y que hoy los levantinistas también están siguiendo con atención y verán que votan, tanto unos como otros, y recordar que la enmienda 459 y que pueden votarla de manera individual. O sea, estamos hablando de medidas, muchas de ellas que no tienen ningún coste, ningún gasto, que no quitan derechos a nadie, simplemente que hacen justicia. Todo ello no ha podido ser, en estos años de democracia, no ha podido ser con esta ley de 2007, que ha permitido casos insultantes, tanto por parte de alcaldes del Partido Popular como de alcaldes del Partido Socialista, que no hicieron nada por cumplir con esa ley. Pongo un ejemplo de esta misma semana, en Teulada, en Alacant. Franco continúa siendo hijo adoptivo de este pueblo. Varias calles con nombres franquistas. Desde 2007 nadie les exige retirarlas. Y cuando Compromís exige esta retirada, los concejales presentados con las siglas del Partido Popular y con las siglas del Partido Socialista votan en contra en el pleno de esta semana. ¿Y qué les pasa? Pues no les pasa absolutamente nada porque la ley no contempla sanciones ni plazos, la ley de 2007. Alcaldes del PSOE, como el alcalde de Río Negro del Puente, en Zamora, que le pedimos que retirara la calle de José Antonio, y me contestó burlándose que si le obligaban, tal vez pondría mi nombre a esa calle, pero que si no, no iba a cambiarla. Alcaldesa, como la alcaldesa del PSOE de San Leonardo de Yagüe, que no quiere quitarle de Yagüe, ¿saben quién es?, a su pueblo. Otro caso, también reciente, Benaguasil, Valencia. Tiene una fosa común y vestigios franquistas todavía en el cementerio municipal. Compromís hemos presentado al menos en 2 ocasiones moción para eliminar vestigios franquistas e instalar un monolito en el lugar donde se encuentra la fosa y empezar los trámites para la exhumación de las víctimas, como también pide la asociación de la fosa de Benaguasil, que pide exhumar a estas 12 personas. El Ayuntamiento de Benaguasil, gobernado por el Partido Popular, dice que no y se ha negado sistemáticamente, incluso a pesar de tener una ley autonómica mucho más contundente que la estatal. Podría estar aquí contando casos y más casos, tampoco tengo tanto tiempo, pero recuerdo que tantos alcaldes del Partido Popular como alcaldes del Partido Socialista se han dedicado a incumplir la ley de 2007. Muchas veces con cartas insultantes de alcaldes que se han comportado como cretinos y que ponen en evidencia que son unos cretinos, y cuando me quejo de que actúan como cretinos, lo que hace el Partido Popular, en lugar de llamarles al orden, es presentar aquí una moción para desaprobar mis observaciones. Eso es lo que hemos tenido durante tanto tiempo, que ha sido total impunidad, y no solo, desgraciadamente, por parte del Partido Popular. Hoy sabemos que esta ley les molesta, esta tramitación. Prueba de ello es que está casi vacío los asientos del Partido Popular. Y ahora el Partido Socialista y el Gobierno presentan una ley que entendemos que es insuficiente, como era la ley de 2007. Pero las derechas, y lo han visto, más o menos extremas, vienen aquí a presentarnos vetos. El cuerpo, la verdad es que también me pide presentar vetos, porque entiendo que esta ley continúa siendo insuficiente, continúa siendo cobarde en muchos aspectos, porque vuelve a dejar lagunas, insuficiencias, medias medidas, pero los vetos de las derechas no van de eso. Y por ello votaremos en contra de estos vetos sin ser entusiastas de esta ley. Y menos entusiastas somos con la actitud del Partido Socialista de no querer mejorar ni una coma esta ley. Es de nuevo un desprecio a esta Cámara. Hay que recordar que aquí nos pagan, nos eligen para intentar mejorar todas y cada una de las leyes que llegan a esta Cámara. Recordarles que aquí no tienen mayoría absoluta y muchas veces se llevan los sustos que se llevan por ese exceso de soberbia. Recordar que aquí hay parlamentarios escogidos que no tienen partido en el Congreso y tienen la misma legitimidad en intentar mejorar una ley. Por eso, aunque no se avance un milímetro en lo que hoy propondremos con más de 500 enmiendas por parte de la mayoría de los grupos progresistas, a pesar de ser una ley completamente insuficiente y mejorable, a pesar de ser una oportunidad perdida, eso tampoco justifica los vetos de las derechas. En el siguiente turno nos explayaremos más en detalle, intervendremos todos los grupos de todos los partidos de mi grupo parlamentario explicando las enmiendas. Ojalá rectifiquen, sobre todo el Partido Socialista, y a los demás lamentar lo que se está escuchando hoy, y salud y república.
Tened presente el hambre. Recordad su pasado turbio de capataces, que pagaban en plomo aquel jornal al precio de sangre cobrado. Con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre paseaba sus vacas exprimidas, sus mujeres resecas, sus devoradas úrberes, sus ávidas quijadas, sus miserables vidas frente a los comedores y los cuerpos salubres. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende y la ferocidad de nuestros sentimientos allá donde el estómago se origina y se enciende. Miguel Hernández, el hambre. Miguel Hernández murió en marzo de 1942, condenado a pena de muerte, pero muere con tuberculosis en la cárcel de Alacant, preso por ser demócrata. Fue uno de los miles y miles de españoles y españolas que murieron o fueron asesinados o fueron víctimas de crímenes de un régimen genocida. Miguel Hernández habla del hambre. El hambre que ha sido siempre historia de la humanidad. Siempre ha habido gente que ha sufrido hambre, que ha muerto de hambre. El hambre es la necesidad de comer. Y en este mundo, desde que es mundo, hay gente que tiene tanto que no necesita y hay gente que no tiene que comer. Y el hambre no es solamente algo físico. El hambre también es el hambre de vivir con libertad o el hambre de vivir con dignidad. Y la España de 1931 era la España que también tenía hambre. Demasiada gente con los estómagos vacíos y unos pocos acumulando más allá de sus necesidades para esta vida o incluso para millones de vidas. Dirán que esto siempre ha sido así. Y por eso, precisamente, hace cerca de 90 años, una generación de ciudadanos y ciudadanas decidió que no quería que sus hijos continuasen pasando hambre, que era hora de que las cosas cambiasen, que los del hambre, los nadie, los nada, no fuesen un simple número, jornaleros semiesclavos, mujeres sumisas y deslomadas de trabajar en los campos y en las casas, peones explotados, trabajadores sin derechos. Un buen día dijeron que ya estaba bien y que eso tenía que cambiar, que la tierra debía de ser para quien la trabajara y se impulsó una reforma agraria nunca vista antes, que las hijas y los hijos de la gente con hambre también tenían derecho a ir a las escuelas y se crearon miles de escuelas por toda la geografía, que las mujeres eran tan ciudadanas como los hombres y tenían derecho a votar, que España solo tenía sentido si era plural y se iniciaron los primeros estatutos de autonomía. Algunos no nos dieron tiempo a terminarlo los fascistas. Que la religión debía ser algo del ámbito personal y no un instrumento de sometimiento de la gente. Que casarse o separarse se pudiera hacer con libertad. Que las personas todas teníamos el mismo valor como seres humanos. Fue un experimento de justicia social, de equidad y de avances. El Estado español en aquella época fue vanguardia en todos los ámbitos. De repente, los nadie, los nada, eran protagonistas de su vida. La democracia real llegó a los ayuntamientos y a las Cortes Generales experimentando nuevas formas de gobierno para que los de abajo pudiesen comer y vivir con dignidad. Para ello, los de arriba debían acumular un poco menos de riqueza y un poco menos de privilegios. Y eso ocasionó que quienes querían seguir viviendo con privilegios diesen o colaborasen con un golpe de Estado. Un golpe de Estado que trajo una guerra ocasionada por los que no querían la democracia y la justicia social. Un golpe de quienes querían seguir viviendo con sus privilegios. Y esa guerra duró. Una guerra del pueblo contra el fascismo. A la España democrática vinieron cientos de demócratas antifascistas a ayudarlas, que eran los brigadistas internacionales. A los fascistas se les unió el nazismo alemán y el fascismo italiano, que usó a nuestra gente y a nuestros pueblos como campo de prueba de su guerra mundial. Ganó el fascismo también por la cobardía de las democracias europeas como Francia o Reino Unido, que prefirieron dejar morir a la España democrática para no molestar al fascismo y luego ya vieron el alto precio que pagaron por ello. Con la llegada del fascismo se instauró un régimen criminal, asesino, genocida, que se dedicó a matar, eliminar, castigar, torturar, arruinar de por vida a los y las demócratas. Otros países, es cierto, han sufrido dictaduras,
Pero la diferencia con España es que esta murió en la cama, dejándolo todo atado y bien atado, dejando bien sembrados sus rizomas en todos los estamentos, el judicial, el político, el social, el mediático, en la jefatura del Estado o en el ejército. Y así, muerto el asesino, pero vivo el franquismo, con el miedo de los sables se firmaron pactos de silencio, de amnesia, de rendición, para no intentar cicatrizar heridas, sino taparlas con esparadrapo o dejarlas a la vista. ¿Para qué buscar en aquella época justicia cuando era mejor mirar hacia otro lado, no sea que volviesen a asesinar a los demócratas? ¿Para qué intentar buscar reparación en aquella época? ¿Para qué buscar memoria y justicia? Sino lo más cómodo era intentar salvar el pellejo y salir corriendo hacia adelante. Así se aceptó una monarquía corrupta siempre, como han sido todos los Borbones desde el primero. Así se aceptó una ley de amnistía o de amnesia. Así se aceptó que ministros franquistas pudiesen crear partidos políticos y accedieran a las Cortes Generales en lugar de ir a la cárcel, que es donde deberían haber estado. Así se aceptó que todo continuase igual o casi igual, que los demócratas continuasen en las fosas, anónimos, y los asesinos en mausoleos públicos. Y prueba de ello es que Franco continúa enterrado en un mausoleo público, pagado con dinero público, que todos los meses nos cuesta cantidades importantes de dinero en seguridad y en mantenimiento. Pasaron los años de silencio, de olvido, de rendición, y los de siempre continuaron mandando. Se intentó en 2007 hacer una ley tímida en busca de reconocimiento. Hoy tenemos una nueva ley sobre la mesa, que es un pequeño avance respecto a la de 2007, pero entendemos que es insuficiente. No va a existir justicia para las víctimas mientras no sean consideradas todas como víctimas. No puede existir justicia con una ley de amnistía y que amnistía a los criminales. No puede existir justicia si no se declara ilegal e ilegítimo, completamente ilegítimo, el franquismo, sus instituciones, sus tribunales y todas sus sentencias, y si no se repara íntegramente a sus víctimas. Hoy los fascistas de esta Cámara han vuelto a insultar a la memoria de las víctimas del genocidio franquista. Y es normal, son sus herederos políticos, ideológicos y algunos incluso familiarmente. Yo prefiero ser heredero de comunistas, por ejemplo, que lucharon por la democracia durante toda la represión, de socialistas, anarquistas, valencianistas, todos los istas de los pueblos del Estado, de republicanos, de demócratas, víctimas del fascismo. Prefiero ser heredero de la memoria de las personas víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Prefiero ser heredero de los que duermen esperando justicia y reparación en las cunetas como Federico García Lorca, de las personas que fueron objeto de condenas dictadas por tribunales ilegítimos instaurados por el golpe militar de 1936. Prefiero ser heredero de las personas que se exiliaron, de las personas que por demócrata padecieron confinamiento, torturas, muerte en campos de concentración y exterminio en países configurados políticamente bajo el fascismo, de los muertos en las cárceles del franquismo como Miguel Hernández, de los religiosos asesinados por el franquismo por ser demócratas, de los maquis que lucharon por la libertad y la democracia en este país, de los niños y niñas robadas por el franquismo, de las mujeres humilladas, perseguidas, violadas, torturadas, asesinadas y despojadas de todos sus bienes, de las personas que padecieron represión por sus creencias políticas, religiosas, por su orientación sexual, por su origen étnico, lingüístico o cultural. Prefiero ser heredero de los presos usados como mano de obra forzada tanto en los campos de concentración del franquismo como del nazismo, de los empleados públicos expedientados o depurados por ser demócratas, de aquellos maestros y maestras de la República, de todos y cada uno de las personas presas, torturadas, expoliadas o asesinadas, de las personas, sindicatos, organizaciones, partidos políticos expoliados, de las personas a las que se les robó todo, incluso la vida en muchos casos. De toda esa gente me siento y quiero sentirme heredero y por ello reclamo justicia, verdad y reparación. Y en ese sentido van nuestras enmiendas. Enfrente tenemos a los herederos del franquismo, del fascismo, de los crímenes de lesa humanidad,
a quien viene a decirnos a esta Cámara que fueron iguales las víctimas que los verdugos, tenemos enfrente que quieren blanquear a un régimen genocida o que enaltece la transición con la impunidad de los crímenes que llevó aparejada cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que se intentaron tapar durante esa transición imperfecta. A ellos, obviamente, no vamos a pedirles que rectifiquen, que acepten enmiendas ni que mejoren esta ley, pero a esos partidos que mantienen siglas históricas, esas siglas por las que lucharon y perdieron la vida miles de demócratas, recordarle que esta ley no hace justicia a su memoria, que aceptar enmiendas como las que hemos presentado no es ir a la baja, es mejorar esta ley. Y esto no va de una semana. Si se acepta una sola enmienda, lo que pasará es que la ley tardará 1 o 2 semanas en ser aprobada y ratificada por el Congreso. Y pensamos que después de 40 años no va de una semana y podemos hacer la ley mucho mejor de la que ha venido aquí. Por eso le pedimos a estos partidos que hay que ser valientes y no poner otro parche, ni otra medida a medio camino de la nada. Y sabemos que los herederos del franquismo siempre los tendrán en contra y por ello es ahora cuando toca tener un poco de valentía en esta Cámara porque los números dan. Y romper de una con el régimen. Nosotros no hemos venido aquí a reabrir heridas, queremos cerrar las que continúan abiertas. No venimos aquí con ánimo de revancha, venimos con ánimo de justicia. No venimos con ánimo de venganza, sino que queremos reconocimiento y reparación. De aquellos que quisieron un mundo más justo, de aquellos que se atrevieron a intentar que sus hijos no padecieran el hambre que ellos padecieron, el hambre de comer y el hambre de libertad. De aquellos que llevaron un mundo nuevo en sus corazones, de aquellos demócratas asesinados, a todos los que han querido olvidar, a todas las víctimas del franquismo, a todos los que continúan alimentando lluvias, caracolas y órganos del dolor sin instrumentos a las desalentadas amapolas. No hay rencor, pero tampoco hay olvido ni perdón, porque para haber perdón, lo primero que se ha de dar es que los responsables lo soliciten y que asuman su responsabilidad. Y aquí hemos visto demasiada impunidad, demasiadas ganas de blanquear un régimen genocida y demasiado, casi que, autoinculpación por parte de grupos políticos. Hoy lo hemos visto. Queda mucho fascismo todavía en el Estado español y en las Cortes Generales. Contra ello continuaremos trabajando, contra ello las asociaciones memorialistas que hoy se irán un poco también con esa sensación de no haber llegado todo lo lejos que hacía falta llegar, el compromiso de continuar trabajando por la verdad, la justicia y la reparación. Hoy, mañana y siempre, salud y república.